Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ministerios Edificar los saluda. Continuamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Vamos a ver del verso 29 al 39. Tenemos un título: Jesús continúa haciendo el bien. Bien, oro para iniciar. Padre bendito, gracias. Alabado sea tu nombre. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por el privilegio de compartir tu preciosa palabra. Ruego por la vida de cada oyente, cada hermano en la fe, para que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones, para recibir tu preciosa palabra y que podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Que seas tú, Santo Espíritu, exponiendo la palabra para este día. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, verso 29 al 39. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Siguiente título: muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios porque le conocían. Siguiente título: Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Amén. Bien, en estos versículos tenemos el relato de otro milagro que Cristo obró al curar a la suegra de Pedro. Y número 1, después de que Cristo obró el milagro, a causa del cual se extendió su fama por toda aquella región, no cesó de obrar como hacen los que siguen el conocido refrán. Dice: crea buena fama y échate a dormir, sino que continúa haciendo el bien. Y escuchemos qué nos dice la palabra en Hechos capítulo 10, verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Y amados hermanos, quienes han obtenido ya buena reputación,
necesitan mantenerse ocupados para que no decaiga su buen nombre. 2. Inmediatamente después de salir de la sinagoga, verso 29, donde había enseñado y obrado el milagro con su divina autoridad, se vino a conversar familiarmente con los pobres pescadores que le acompañaban. Entró en casa de Pedro y Andrés, probablemente invitado para tener algún refrigerio, aunque fuese el que un pobre pescador podía ofrecer al Señor del universo. Y él lo aceptó. 3. Además sanó a la suegra de Pedro, que estaba acostada con fiebre, como nos dice el verso 30. Y donde quiera, amados hermanos, que Cristo entra, viene para hacer el bien, y de seguro recompensa con buena moneda cualquier obsequio que se le hace. La misma mano que curó a la mujer la levantó también para darle fuerza, de forma que pudo servirles. Para eso somos sanados por el Señor, a fin de capacitarnos para la obra. Amén. 2. Luego viene una relación general de las muchas curas que obró. Todos los enfermos y endemoniados que le traían. Esto lo vemos del verso 32 al 34. Esto era cuando se puso el sol, es decir, pasado ya el sábado. Quizá muchos habían tenido escrúpulo de traerle sus enfermos mientras era todavía sábado. Vemos primero cuán numerosos eran los pacientes, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, verso 33. Se agolparon allí como mendigos que vienen a pedir una limosna. Aquella sola curación que había obrado en la sinagoga fue la que ocasionó este agolpamiento en torno suyo. Y amados hermanos, el ver a otros caminar rápidamente con Cristo en la vida espiritual debería despertar nuestro deseo de conocerle mejor. La gente acudió al Señor en una casa particular, lo mismo que lo habían hecho en la sinagoga. Donde quiera que Jesús entra, también sus siervos y sus pacientes han de entrar. 2. Vemos después cuán poderoso era el médico. Curó a cuantos le presentaron, aunque eran muchos, verso 34. Y no era solo una enfermedad particular la que se puso a curar, sino que curaba de diversas enfermedades. Cristo, amados hermanos, es un especialista, no solo en medicina general, sino en cada una de las dolencias particulares. Y el milagro que había obrado en la sinagoga lo repitió aquella noche en la casa, pues allí expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque sabían quién era. Escuchemos la palabra en Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amén. Cristo no les dejaba hablar porque si les hubiera dejado, habrían declarado a gritos la deidad y la mesianidad de Cristo,
cuando el pueblo no estaba en disposición de recibir esta enseñanza. Escuchemos qué nos dice la palabra en Juan capítulo 6, verso 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Y 3 se retiró después a orar, verso 35. Y se fue solo, dándonos ejemplo de lo que él mismo enseñó en el Sermón del Monte. Dice la santa palabra de Dios en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Aunque como a Dios hay que orarle a Él. En cuanto hombre, Él tenía que orar a Dios. Siempre encontró tiempo para tener comunión con el Padre, orando a solas. Qué hermoso. 1. Veamos primero el tiempo en que Cristo oró. A. Fue de madrugada. Verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, era la madrugada del domingo. Aquella mañana era la del primer día de la semana, que después él mismo santificó y lo hizo memorable mediante otro modo de levantarse temprano en su resurrección. Amén. B. Era muy temprano, ya que estaba aún muy oscuro. Mientras los demás dormían en el lecho, él oraba en su retiro. Cuando nuestro espíritu está más fresco y despierto, amados hermanos, es cuando debemos tomarnos tiempo para la oración. Antes de que las ocupaciones del día nos lo estorben con las distracciones que acarrean. 2. Veamos después el lugar donde oró. Se fue a un lugar desierto. Y queridos hermanos, la oración privada debe hacerse en privado. Quienes están más ocupados en público y con mayor razón, cuando más elevada es la ocupación, debe pasar más tiempo a solas con Dios. 4. Su retorno al ministerio público. Los discípulos se imaginarían que estaban buscándolo muy temprano, pero se encontraron con que él había salido antes que ellos. Verso 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y le hallaron orando. Y como la gente le echaba de menos, dice el verso 37, todos te buscan. Estarían orgullosos de que su maestro se había hecho tan popular y querrían que volviese a aparecer en público, y especialmente en aquella ciudad, porque era la ciudad de ellos. Pero Cristo les dijo, verso 38, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Es decir, para eso había descendido del cielo a la tierra, para hacer el bien por todas partes.
Escuchemos la palabra en Lucas capítulo 4, verso 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Y escuchemos la palabra en Juan capítulo 16, verso 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Amén. Verso 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Amén. La concisa afirmación de Marcos resume una campaña de predicaciones que debió durar por semanas, incluso meses. Y escuchemos ya para finalizar, amados hermanos, Mateo capítulo 4, verso 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Amén. Qué hermoso. Oremos. Gracias, Padre, por tu santa palabra, por tu verdad, que nos guía, que nos enseña. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese ejemplo tan grande que nos deja, ese ejemplo de orar de madrugada y ese ejemplo de anunciar las buenas nuevas de salvación. Hoy ruego que nos ayudes para que podamos ser imitadores de la persona de Cristo, que podamos buscar tu rostro de madrugada, Dios, y que podamos ser heraldos, anunciar esas buenas nuevas de salvación. Bendito eres, Dios, muchas gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo Espíritu de Dios. Amén. Bien, si este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con otras personas. Que Dios los bendiga grandemente y lindo día para todos. Bendiciones.